Únete a la verbena digital. Somos más, defendiendo la libertad. Con plena conciencia en la creación, circulación y todo el libre flujo de la información. Democratización del conocimiento en su forma correcta. Arte, cultura y la ciencia completa. Carisma es el parche que nos conecta. Hola a todas las personas, yo soy Alejandra Martínez. Yo soy Viviana Rangel. A las dos nos encanta que todos ustedes estén conectando a este segundo episodio de Podcast con K, Verbena Podcast, el acceso a la información para personas en situación de discapacidad. Este es un espacio para seguir promoviendo la democratización del conocimiento y la cultura libre y sin censuras. Viviana y yo estamos muy contentas porque cada día somos más las personas que nos unimos a este equipo de activismo digital. Empecemos entonces porque hoy les queremos contar que vamos a tratar un tema muy importante que es el acceso a la información para personas en situación de discapacidad, uno de los temas precisamente consignados en el informe sobre flexibilidades al derecho de autor que realizó el equipo amigo de Datisoc, que es el Laboratorio de Datos y Sociedad en Uruguay, y que hoy analizaremos en compañía de dos personas expertas en estos temas. Hoy nos acompañará Virginia Inés Simón. Ella es coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, miembro de Creative Commons Global y pertenece a la Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos. También estaremos con Dean Lermen, consultor y asesor en derechos humanos, discapacidad y en política pública. Dean actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues muchas gracias a Virginia y a Dean por aceptar esta invitación y por supuesto a todas las personas que una vez más se conectan a Podcast con K. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras y esperamos que el primer capítulo les haya agradado mucho. Si no lo escucharon, vayan a esta lista y por favor busquen primer episodio Verbena Podcast, Flexibilidades al Derecho de Autor en América Latina. Empecemos con esto, Vivi, entonces de una vez, dándole la bienvenida a Virginia. Virginia, hola, ¿cómo estás? Alejandra, muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de que existan espacios como este. Bueno, Virginia, pues en 2013 sabemos que se aprobó el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Para abrir este segundo episodio de Verbena Podcast, Liberen la Cultura, queremos que le cuentes a la audiencia sobre este tratado y por qué es tan importante que lo conozcamos todas las personas. Claro, Viviana, con gusto. Bueno, en principio decirles que el Tratado de Marrakech es un tratado de propiedad intelectual, el primero del siglo XXI, que se centra en los derechos de las personas beneficiarias, que son las personas en situación de discapacidad, y no de las personas creadoras. Creo que esto es un hito muy necesario de remarcar. Este tratado de propiedad intelectual permite flexibilidades al derecho de autor en beneficio de las personas beneficiarias. ¿Y cuáles son básicamente estas flexibilidades? Es no tener que pedir permiso a los titulares de derechos de propiedad intelectual de las obras para generar adaptaciones en formatos accesibles. Y aclarando un poco el panorama, ¿quiénes son las personas beneficiarias? Porque estamos a veces mal acostumbrados a internalizar que son personas con discapacidad visual. No únicamente, son personas en situación de discapacidad que atraviesan barreras de acceso a la lectura. Entonces, el esquema de beneficiarios nos invita a pensar en un concepto mucho más amplio en cuanto a barreras de acceso a la información. Virginia, y teniendo en cuenta esto que nos dices, yo quiero que nos hables un poquito sobre lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, ya que muchos países no han ratificado y no han implementado el Tratado de Marrakech, así que cuéntanos cuál es el contexto actual de esta situación en Latinoamérica. Bueno, la verdad es que no es una pregunta sencilla de responder, en principio porque para la implementación del tratado se requiere su ratificación. Recordemos que Colombia todavía no se puede considerar como que ha ratificado el Tratado de Marrakech.
requiere posterior a su ratificación la implementación, que se da por medio de los cambios legislativos locales necesarios para hacer vinculante la legislación en materia de propiedad intelectual del país que suscribe el tratado con respecto al propio tratado. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros teníamos una excepción local que permitía adaptar materiales para personas con discapacidad visual. Y esta flexibilidad no regulaba el intercambio transfronterizo. Entonces se gestionó un proyecto de ley que incorporó múltiples cambios, no solo en cuanto a posibilitar el intercambio transfronterizo, sino también a brindar un alcance mucho más amplio en el concepto de personas beneficiarias, incluyendo a personas con discapacidad auditiva. ¿Esto qué significa? Que las personas con discapacidad auditiva van a poder acceder a materiales adaptados, por ejemplo, en videolibros en lengua de señas, y tener un concepto amplio en el alcance de beneficiarios en las legislaciones de los países que implementan el tratado permiten un mayor alcance en el propio intercambio transfronterizo de obras accesibles. Ahora, cuando yo quiero decirles que este contexto latinoamericano no es sencillo, tiene que ver no solo por la serie de pasos legislativos que hay que cumplir por parte del Estado, sino también por el propio proceso de reglamentación práctica y puesta a punto del tratado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proceso de reglamentación hay países que no involucran a todas las voces que debieran en un proceso de consulta pública para que el acceso a la información efectivamente sea un derecho garantizado para todas las personas beneficiarias y no solo para algunas. Esto volviendo a que el concepto debe ser amplio y correlativo con el propio Tratado de Marrakech. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque muchas veces los órganos encargados de gestionar los procesos de implementación en los países tienen una interpretación conservadora o proteccionista desde el modelo de propiedad intelectual y no hacen una vinculación sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es superadora del propio Tratado de Marrakech. El tratado es un instrumento para garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles derechos? Por ejemplo, el derecho de acceso a la educación inclusiva y de otros múltiples derechos de participación ciudadana, de capacidad jurídica, de acceso a la cultura y de libertad de expresión. Habrán países que tienen un concepto amplio de personas beneficiarias y que entienden que todas las bibliotecas, por ejemplo, son entidad autorizada para adaptar materiales, y habrán países que se encuentran implementando el tratado y tienen un concepto más limitado en cuanto a personas beneficiarias y restringido a una serie de requisitos o sistema de registro de entidades autorizadas. Cada una de las prácticas que los países gestionan para el cumplimiento de lo que piensan que es el Tratado de Marrakech en el contexto del sistema de propiedad intelectual, sin tener en cuenta el contexto de la Convención, determina al final del camino una serie de limitaciones en el ejercicio de derechos por parte de las personas en situación de discapacidad. América Latina no es el único sector del mundo que tiene problemas en cuanto a la implementación del tratado, y creo que también tenemos que tener consideración de que es un tratado nuevo y que estas son situaciones de contexto que cada país en el mundo tiene que analizar en su tránsito de cambios legislativos. Por ejemplo, hace poco tiempo Brasil hizo una consulta pública sobre el proyecto de implementación del tratado en el que consultaban sobre la obligatoriedad de verificar la disponibilidad comercial. Y junto a Fundación Carisma, con ustedes, hicimos una comunicación en la que expresamos nuestro argumento de por qué no hay que hacer obligatoria la verificación de disponibilidad comercial, que tiene que ver con la igualdad de trato, con la asequibilidad, la accesibilidad y con muchas cuestiones que ustedes podrán consultar en el documento que elaboramos. Gracias a este comunicado nos encontramos con la posibilidad de poder gestionar una reunión con la Dirección de Derecho de Autor de Brasil y nos encontramos con una problemática a resolver en conjunto. Y es que en Brasil cuentan con una ley de ediciones accesibles
que obliga a los editores a disponer comercialmente de obras en formatos accesibles, a igual o menor costo que las obras en formato impreso. Entonces se encuentran en una encrucijada. Los editores quieren que haya verificación de disponibilidad comercial, pero, atención, los editores no cumplen la ley. Acá es donde nosotros hicimos nuestras propias recomendaciones a posibles soluciones de esta problemática para que se tenga en cuenta que no es posible gestionar una verificación de disponibilidad comercial en términos universales, que quizás se pueden plantear soluciones locales, pero que también hay que focalizar sobre la responsabilidad de las partes en estos procesos. Editores no pueden exigir al Estado disponer de un sistema de verificación de disponibilidad comercial cuando no hacen cumplimiento de las propias leyes de accesibilidad en la edición de libros. Entonces, la verdad es que América Latina atraviesa distintos caminos en este proceso de implementación y cada uno merece su atención. Tenemos otros países de la región que están pensando en imponer requisitos para la conformación de entidades autorizadas. Y esto quiere decir que, por ejemplo, una biblioteca tendría que ponerse a llenar formularios, tendría que justificar su personería jurídica, tendría que cumplir con ciertos requisitos de adaptación de materiales en formatos accesibles. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿el Tratado de Marrakech está hecho para que se dé derechos de acceso a la información a personas en situación de discapacidad en la ciudad? ¿O es una herramienta que tiene que llegar federalmente a todos los países? ¿Cómo se va a hacer para llegar en aquellas situaciones de vulnerabilidad, en fronteras, en intersección de derechos, en comunidades vulnerables? ¿Cómo se va a hacer para disponer de información accesible, por ejemplo, a comunidades aborígenes en situación de discapacidad? Tenemos interrogantes que nos tienen que invitar a pensar en solucionar los problemas de acceso a la información en términos de amplitud y no de restricción. Esa es un poco nuestra invitación desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Muchas gracias, Virginia. Para nosotras es muy importante este contexto que nos brinda sobre la implementación del tratado en la región. Sabemos que muchas veces estos procesos son dejados de lado porque muchos de los legisladores no entienden sobre lo que se está hablando. No se comprende que las políticas públicas deben estar pensadas para todas las personas en una sociedad, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades concretas. Por eso tenemos aquí a Dean Lerner, otro invitado especial que nos quiere compartir una definición que es crucial para entender este episodio y es la definición de la palabra discapacidad. También para explicarnos que el Tratado de Marrakech es el resultado de 40 años de trabajo y de lucha por parte de personas ciegas, de baja visión y sus organizaciones. La definición de discapacidad nos habla de una persona con deficiencia y un conjunto de barreras que le impiden su participación. Y una de esas tantas barreras es la forma como se publica, se difunde, se divulga la información, cómo se comunica, porque se hace a través de medios, formas y formatos que no son accesibles. Entonces, ahí es donde aparece la barrera. Al final, lo importante son las personas. Al final es que los seres humanos puedan gozar los derechos humanos, vivir los derechos humanos, vivir las libertades fundamentales. Eso es lo que es importante al final. Les queremos contar, como ya les hablamos en nuestro primer episodio, que en Colombia este año nos unimos a varias organizaciones para que por fin se haga una audiencia pública en la que podamos lograr esos ajustes a todos esos temas que nos frenan en los derechos de autor. Por ejemplo, en este caso, puntualmente, la posibilidad de acceder a obras adaptadas debería ser un derecho, como ya lo estamos diciendo. Imagínense ustedes no poder leer 100 años de soledad de García Márquez, Rayuela de Cortázar o la novela 1984 de George Orwell. Bueno, cualquier cosa que les guste leer. Libros de interés general, solo porque el Estado no ha aprobado esta flexibilidad. Y luego de esto, pues entonces es importante que sepamos que para esto estamos haciendo todo este trabajo y nos estamos uniendo a este movimiento en el que promovemos nuestras verbenas digitales, Liberen la Cultura, y este Verbena Podcast, para que tengamos más conciencia sobre
lo que necesitamos y para presionar la reforma al sistema de derechos de autor y conseguir estas flexibilidades. Vin, cuéntanos qué piensas sobre esto. Claro, y aquí debemos recalcar el tema del sistema Braille. El sistema Braille sigue siendo, sistema de lectoescritura Braille, la herramienta más importante para los niños y las niñas ciegos y con baja visión, para algunos niños y niñas sordos ciegos, no para todos, para algunos. Sigue siendo fundamental para todos los procesos cognitivos, para el desarrollo del pensamiento y lenguaje, para apropiarse, ¿sí?, de la cultura, para sistematizar, ordenar la información y para crear y producir culturalmente. Por eso, los formatos accesibles son tan importantes y también el préstamo entre bibliotecas. Les invitamos a escuchar este dato. Dato verbenero. ¿Sabías que no basta con que tu país haya ratificado el Tratado de Marrakech para que las bibliotecas puedan crear e intercambiar obras accesibles con otros países del mundo? Tu país también debe implementarlo mediante una ley que defina localmente. Los países que no han implementado en Latinoamérica son Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Me permito disentir un poco con esta afirmación porque en términos legislativos es correcto afirmar que estos países que ustedes mencionan implementan el Tratado de Marrakech. Sin embargo, desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina tenemos una lectura subjetiva de las legislaciones y de los procesos para considerar que efectivamente están implementando el tratado. Por ejemplo, en Chile, si bien tienen unas buenas flexibilidades para personas en situación de discapacidad en su legislación de propiedad intelectual, es de lectura subjetiva la cláusula de agotamiento de derechos de primera venta. Entonces, ¿qué nos pasa con esta situación? Nosotros sentimos, y lo hemos conversado con algunos especialistas en el tema, que cuando hablamos de la interpretación de las leyes en tanto lenguaje natural que reviste el derecho, nos encontramos con la limitación que tiene la sociedad y la comunidad para el ejercicio e interpretación de estos instrumentos. Nosotros no tenemos conocimiento en estos momentos en Chile de que hayan bibliotecas adaptando materiales a la luz del Tratado de Marrakech, como si lo hayan estado haciendo a la luz de las excepciones locales, pero no han generado en este marco intercambio transfronterizo que permita deducir que efectivamente están implementando el tratado, e incluso la propia Dirección de Derecho de Autor no ha respondido a las consultas que hemos gestionado para saber el estado de interpretación del propio tratado en el marco de la legislación chilena. Algo similar nos pasa con México, que a pesar de haber hecho las modificaciones necesarias en la Ley Federal de Derecho de Autor, todavía no ha reglamentado la implementación del tratado y tienen un sistema de posible registro de entidades autorizadas, el cual están llevando a cabo sin comunicación pública, y sobre el que nos encontramos que hay organizaciones que están gestionando sus autorizaciones como entidad autorizada bajo modelos administrativos que no son accesibles. Por ejemplo, proveyendo documentación con PDF como imagen, que son un tipo de documentos que no es legible por lector de pantallas. Entonces, estamos viendo que hay procesos que en la práctica no se están llevando en forma incluyente para que todas las personas con o sin discapacidad podamos acceder primero a una convocatoria pública de entidades autorizadas y en segundo término a la consulta de información en igualdad de condiciones para todas las personas. Es por eso que en algún sentido somos bastante analíticos, no solo de que los cambios legislativos se produzcan en tanto a la vinculación que necesitan tener con el tratado, sino también que en la práctica, en la interpretación y en la difusión a la comunidad sean claramente expresados. Muchas gracias, Virginia. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero creo que nos quedó muy claro todo el tema. Aprendimos un montón en este podcast y esperamos que todas las personas que nos están escuchando también lo hayan disfrutado. Y por supuesto que sigan escuchando nuestra próxima Verbena Podcast y que asistan a nuestra Verbena Digital. Para cerrar, tenemos una última pregunta para Virginia.
Cuéntanos por qué este tratado también es importante para personas con otras discapacidades. Gracias. Para finalizar esta participación, compartir con ustedes que la importancia de tener un alcance amplio en el concepto de personas beneficiarias tiene que ver exclusivamente con interpretar la discapacidad desde su construcción social y las dificultades de acceso que atraviesan las personas en situación de discapacidad para poder leer un libro en igualdad de condiciones con todas las personas. Muchas veces nos encontramos con estereotipos o preconceptos con respecto a, por ejemplo, el concepto de persona con discapacidad auditiva como persona beneficiaria del Tratado de Marrakech, porque pueden leer, y acá estoy haciendo comillas con mis manos, y sin embargo, yo les voy a contar un ejemplo muy concreto de lo que tiene que ver con la interpretación del Tratado de Marrakech vinculado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el derecho a la educación inclusiva. Ustedes imaginen niñas y niños con discapacidad auditiva y niñas y niños sin discapacidad auditiva. Imaginen en un aula, en una escuela, en un kinder, en un jardín, la hora de la narración oral, cuando sus maestras, sus profesoras les leen un cuento. ¿Cómo acceden a la lectura en la primera infancia las niñas y los niños con discapacidad auditiva? ¿Y cuáles son las diferencias entre los procesos de integración y de inclusión para poder pensar realmente en el acceso a la educación inclusiva? En este caso, los videolibros con lengua de señas son un mecanismo de equiparación de derechos y oportunidades para niñas y niños con y sin discapacidad que permiten que en una misma aula accedan al derecho a la lectura a través de la narración oral, en conjunto, sin ningún tipo de estereotipo o segregación. Este ejemplo puntual es el que hace valer la pena poner en práctica el concepto amplio de beneficiarios en el Tratado de Marrakech. También me gustaría compartir con ustedes cómo trabajan algunas bibliotecas que brindan acceso a la información a niñas y niños con discapacidad visual para poder brindar acceso a la educación inclusiva en términos reales, en conjunto con niñas y niños sin discapacidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo adaptan materiales? Toman libros de cuentos en formatos impresos y generan la impresión en braille con Contact, que es un adhesivo vinílico transparente. Entonces, pueden ejercitar la lectura en braille con sus manos y compartir esa lectura en voz alta y visualmente con niñas y niños sin discapacidad. Compañeras y compañeros en una misma aula pueden compartir el mismo libro, ver el registro visual y el registro táctil del mensaje que brinda ese libro. Estos son pequeños ejemplos de lo que implican las obras adaptadas para poder garantizar derechos a las personas con discapacidad. A mí me emociona mucho hablar en particular de este tema porque creo que cuando pensamos en amplitud ejercitamos la diversidad y creo que el Tratado de Marrakech efectivamente es un instrumento para poder cumplir con muchos de los derechos contenidos en la Convención y que tenemos en nuestra mano, sociedad civil, bibliotecas, organizaciones, una gran oportunidad tangible para poder brindar derechos en nuestras comunidades. Bueno, pues muchas gracias entonces a Virginia, a Vivi, a todas las personas que nos acompañaron en este episodio y que lo escucharán o accederán a él en otro momento. Para finalizar, recuerden que este 28 de abril, en el marco del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, de la celebración y de la conmemoración que vamos a hacer de este día, que es el 26 de abril, vamos a hacer una verbena digital Libera en la Cultura muy especial en la que vamos a celebrar que somos más las personas que liberamos la cultura. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Carisma es el parche que nos conecta. Recuerden que este informe está disponible bajo licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0.
Usted puede remezclar, transformar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé el crédito al autor y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.